Hola queridos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast, un episodio muy especial porque estamos empezando una nueva etapa, por decirlo de alguna forma, en el podcast. Por primera vez estamos haciendo un videocast. Como saben, parte del podcast es hablar y reflexionar sobre la Biblia. En la gran mayoría de ocasiones estoy yo solo en varias reflexiones. Pero cuando sean entrevistas se me ocurrió la grandiosa idea de por qué no hacemos que estas entrevistas también estén en video. También para mover un poquito más nuestro canal de YouTube. La pueden seguir escuchando en todas las plataformas de audio, pero le vamos a sumar este ingrediente. De hecho, incluso estoy pensando si subir algunos episodios o seguir subiéndolos, por lo menos solo el audio, también a YouTube para que sea también una plataforma de difusión. Y pensando en esta nueva etapa, que se pueden proyectar estas entrevistas a través de YouTube, igualmente que en todas las plataformas del audio, se me ocurrió la grandiosa idea de invitar a un amigo muy querido. Tengo el privilegio de llamarlo así, amigo. Nos conocimos en el año 2016 en Yakarta, en Indonesia, y desde que nos conocimos nos conectamos y la verdad ha sido una experiencia muy chévere, no solo conocernos como predicadores y en el área de la Biblia, sino en la amistad. Así que quiero darle la bienvenida muy especial desde España a mi amigo Itiel Arroyo. Bienvenido, Itiel. Gracias, Miguel. Wow, la verdad tengo que admitir que tú eres de las poquitas personas en el planeta Tierra que pueden decir en su presentación que me conoció en Yakarta, al otro lado del mundo, en Indonesia. Y es cierto, allí nos encontramos y luego en la distancia hemos tenido la oportunidad de conectar nuestros corazones, y quiero decir públicamente a toda tu audiencia y a todos los que nos estén escuchando que te admiro, te respeto. Como te he dicho fuera de cámara, soy alguien que lee lo que escribes, siempre aprendo mucho, creo que hay mucha sabiduría en lo que compartes, pero también hay humildad, y esa combinación es todo un regalo para el reino de Dios. Y bueno, gracias por bendecir mi vida y la vida de muchos. Bueno, pues gracias, hermano. Tú sabes que el cariño y la admiración es mutua y, y bueno que hemos podido crecer, como hemos dicho, en esta amistad. Bueno, antes de entrar en materia, estás lanzando, no sé si llamarlo libro propiamente, porque tú mismo has dicho que tiene unas características diferentes propiamente a un libro, y es este incendiario. Entonces quisiera que nos contaras, antes de nuestra charla del día de hoy, que nos contaras un poquito más de qué se trata este, bueno, llamémoslo libro por ponerlo en una categoría, pero siento yo que es más una experiencia. Entonces cuéntanos un poquito de este incendiario. Por cierto, lo tengo aquí. El Bonito, incendiario, que de sin verdad, duda, lindo. sí, mira. Y tengo que decir, ahora que estoy frente a un colombiano, que la belleza de las ilustraciones tienen sabor a Colombia. Están realizadas por Carlos Silva, un colombiano ilustrador con una capacidad creativa impresionante. Y sí, efectivamente, Miguel, como dices, el incendiario, más que un libro, es un diario. Por eso se llama incendiario. Es un juego de palabras, dos palabras unidas, incendio y diario, porque es un diario personal para el incendio, para provocar nuevamente un reavivamiento de la pasión por Dios y sus propósitos en el mundo. Lo he escrito con el corazón en un puño, en un momento donde yo me sentía un poquito apático, batallando con algunas cosas en mi vida, y escribir este libro me ha devuelto a la fuente de mi pasión, que no es lo que hago, sino una relación que tengo, una relación con Dios que da sentido a todo. Y volver ahí, volver al origen, volver a la fuente, ha sido el combustible para que el fuego en mi alma haya vuelto a arder. Y espero que los lectores vivan la experiencia de los 40 días y puedan vivir su propio reavivamiento personal. Qué bonito eso que nos cuentas, hermano. La verdad, muy especial que tú nos estés compartiendo que este incendiario nace de tus dudas, de tu peregrinaje, esos momentos
difíciles de la vida que todos atravesamos. A veces la gente piensa que por ser Itiel Arroyo y ser un gran predicador, no estamos en proceso, pero una de las cosas bonitas que te he escuchado en varias ocasiones y que yo rescato de estos momentos es que podemos compartir también nuestras heridas, nuestras preguntas, que la vulnerabilidad ya no es como algo mal visto, sino que de hecho lo valoramos profundamente. Creo que era Henry Nouwen el que hablaba del sanador herido, el concepto de sanadores heridos, que desde que mostramos nuestro dolor, nuestras cicatrices, no desde nuestra perfección y de nuestras grandes capacidades, sino desde nuestras heridas y de nuestras realidades, pues Dios también nos utiliza. Y no como el gran predicador que está por encima de todos, que no tiene preguntas, donde su vida va en constante crecimiento, sino que somos seres humanos reales, que estamos en un peregrinaje personal, que seguimos siendo personas en proceso. Entonces yo creo que hay un poder muy especial en la vulnerabilidad. No sé cómo la ves. Y creo que lo que acabas de decir, Miguel, es tremendamente importante para todos los pastores, líderes, predicadores que nos puedan estar escuchando. Y es que ya este mundo no se cree a aquellos expositores que se suben sobre un escenario vestidos con una armadura de guerrero invencible. Ya no se los creen, porque saben que son artificiales, que no son reales. Hoy en día, más que nunca, necesitamos expositores, comunicadores del Evangelio que se quiten esa armadura y se dejen ver lo que tú has dicho, las cicatrices de su vida. Porque una cicatriz cuenta una historia. Y como me gusta señalar, creo que no hay mayor autoridad que un predicador pueda tener sobre las heridas de aquellos que le escuchan que mostrarles sus propias cicatrices. Porque las cicatrices cuentan una historia en la que nosotros experimentamos una herida y vivimos un proceso de sanidad. La cicatriz le dice al que escucha, yo también, y te puedo entender. Y tú estás herido, duele. Quiero decirte, esta cicatriz da testimonio de que yo también estuve ahí y viví esta historia. Jesús me acompañó en mi proceso de sanidad y restauración. Y me encanta porque creo que es la era de los sanadores heridos, como has dicho antes, y creo que siempre debió ser así porque nuestro Cristo fue herido en la cruz y aun cuando resucitó, Él mantuvo en su cuerpo resucitado las marcas de su dolor. Y siempre me imagino esta escena, perdona que me ponga ahora como a esto, a modo predicador, pero en Apocalipsis hay una escena preciosa donde Juan, este Juan que en los evangelios le vemos recostado sobre el pecho de Jesús, muy cerca de él, en Apocalipsis se encuentra con Jesús resucitado en su gloria y dice que siente miedo, que cae al suelo y tiembla de miedo porque tuvo que ser algo impresionante de ver. Pero siempre me imagino ese momento a Jesús extendiendo su mano y poniéndola sobre el tembloroso Juan, poniendo su mano quizá en el hombro y diciéndole, Juan, no te preocupes, soy yo. Y quizá lo primero que vio Juan fue la cicatriz. Y cuando vio la cicatriz del Cristo glorificado, dijo, es Él. Y puedo estar seguro porque entiende mi dolor. Y me encanta esa imagen. Y creo que como predicadores que queremos revelar a Jesús al mundo, tenemos que aprender de Él. No nos podemos mostrar como los gloriosos predicadores inalcanzables, perfectos, con una vida arreglada. No. Tenemos cicatrices que atestiguan nuestros dolores y dan gloria a Jesús, que es el único que debería llevársela. Porque admitir que Él nos ha sanado devuelve la gloria a aquel que se la merece, que es Jesús. ¿Me estoy explicando? Sí, tal cual, ahí está ese versículo del apóstol Pablo, ¿no es cierto?
donde Dios le dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Uno quisiera que el poder de Dios se perfeccionara en sus fortalezas y en sus grandes capacidades, pero de alguna manera Dios se muestra más diáfana y claramente en esos momentos de debilidad, en esos momentos de suma vulnerabilidad, en esos momentos donde sentimos que la vida nos quedó grande. Ahí es donde es más diáfano el poder de Dios y que se vea más claramente que es Jesús, que no somos nosotros. Bueno, tú sabes que nos podríamos quedar hablando aquí muchas cosas, mucho tiempo, y tú y yo lo sabemos por experiencia, pero quería hablar contigo sobre la dimensión de la predicación, pero claro, conocemos a Itiel predicador, que normalmente está sobre un escenario, que da un sermón de 40, 50 minutos, pero quisiera conocer la predicación de Itiel, o más bien el Itiel predicador, desde el punto de vista de la historia. Es decir, ¿dónde arrancó esto para ti? ¿Dónde comenzó el Itiel predicador? Hoy vemos el resultado de pronto de lo que empezó hace mucho tiempo, pero si nos quisieras contar parte de tu historia de dónde comenzó esta pasión y este deseo por predicar de la Biblia. Mira, tengo que decir que además, cuando cuente mi historia o parte de mi historia, debe entenderse en el contexto. Cuando hoy hablamos de predicadores, en la era de las redes sociales, quizá uno se puede imaginar el predicador del escenario rodeado de una multitud que le escucha y se puede fascinar por esa imagen. Es decir, quizá hoy puede ser atractivo para los que nos están escuchando pensar en convertirse en predicador. Piensan que hay un glamour alrededor de la figura del predicador. Quizá lo asocian con fama, con dinero, con influencia y les puede resultar atractivo. Pero, bueno, llegar a ser predicador impulsado por eso, creo que sería el peor impulso que uno puede tener, porque el ser predicador no puede estar impulsado por una búsqueda de fama, dinero o influencia, de ninguna manera. Pero en el contexto de mi historia no existían todos estos elementos, es decir, ni siquiera existía YouTube como lo conocemos hoy en día. Internet todavía funcionaba con un módem que había que desenchufar el teléfono y conectar el módem para intentar enviar un email, porque era bien difícil. Y en ese contexto, muy alejado del glamour, experimenté mis primeros encuentros con el llamado a ser predicador, ¿no? Ya te estoy hablando de 20 años atrás. Tengo 37 ahora mismo y yo recuerdo ya con 16, 17 años se empezó a despertar en mí una pasión por compartir lo que yo estaba descubriendo en ese libro que me cautivó profundamente el corazón, que es la Biblia. Pero no solo fue provocado por mi encuentro personal con la Biblia y querer compartir eso con los demás, sino que Dios me dio la oportunidad de tener 2, 3 personas a mi alrededor que fueron una inspiración para mí. No son 2, 3 personas famosas como predicadores. De hecho, puedo decir sus nombres y para los que nos están escuchando van a ser totalmente anónimos. Pero para mí fueron claves. Por ejemplo, te voy a hablar de uno, Víctor Rodríguez, mi pastor de jóvenes. Él, cuando yo era un muchachito, en la escuela dominical, con 14, 15, 16 años, nos contaba las historias de la Biblia con tanta maestría, con tanta vitalidad, con tanta pasión, haciendo dibujos, relatando las historias, dándoles color, que yo me quedaba fascinado escuchándole. Y yo hoy en día sé que gracias a Víctor Rodríguez, este pastor de jóvenes anónimo para todos los que nos están escuchando,
yo soy predicador, porque Él despertó en mí una pasión por la Biblia. Cuando Él me contaba la Biblia, me daban ganas de leerla y despertó en mí ese deseo de sumergirme en las historias de la Escritura, ¿no? Entonces empezó por ahí, empezó en mi iglesia local con un pastor de jóvenes que tenía pasión por Dios y que me la provocó a mí. Lejos del glamour, la verdad no pensaba dentro de mí, no, voy a ser predicador para hablar a las multitudes. Yo ni siquiera sabía que eso existía, porque en España el evangelio, por lo menos el evangelio de la iglesia protestante, en aquella época, aún hoy, pero en aquella época era marginal, Miguel, era marginal. Yo he sido el único cristiano evangélico en mi colegio y en mi instituto, y creo que hasta en mi universidad. Quizá en mi universidad habría quizá otros por ahí ocultos que yo no llegué a conocer, pero ha sido realmente marginal el evangelio en España, por lo menos como cristianos protestantes. Entonces, no, ese concepto de convertirte en predicador de masas no estaba en mi mente. Es decir, yo fui cautivado por la palabra. Yo me encontré con Jesús en la Biblia y dije, tengo que contárselo a la gente. Empezó por ahí, Miguel, la verdad. Pues Itiel, yo aprecio mucho eso que nos estás contando de tu propia historia, porque yo considero que uno de los errores que nosotros cometemos es que a veces nos olvidamos de nuestra propia historia, y nuestra historia debería ser también un ancla. Nosotros deberíamos recordar desde dónde empezamos, porque muy fácilmente, y seguramente tú has luchado con ese tema, como muy fácilmente se nos olvida desde dónde venimos, y que dónde estamos en parte no podría ser posible si no hubiéramos arrancado desde otro punto. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que una observación que yo hago es que no sé si notas que ahorita el tema del predicador es como muy glamuroso, y yo creo que es porque el jet set cristiano ahorita se está moviendo hacia allá. Tal vez hace un par de décadas, en los 90, 80 o algo así, era más en el tema de la música, ¿no? ¿Quién puede negar, por ejemplo, todo lo que hizo Marcos Witt y el movimiento de la música en América Latina? Entonces todos querían ser así. Yo me acuerdo, por ejemplo, en esa época, que incluso los directores de la alabanza, quienes dirigían, así fueran más colombianos que la ajiaco, la bandeja paisa, hablaban mexicano, ¿no es cierto?, cuando dirigían. Entonces, te invito a adorar a Dios y cosas así. Pero hoy en día el jet set está tal vez más en los predicadores. Los predicadores están siendo más visibles por estos fenómenos de YouTube. Bueno, en fin, la pandemia ha ayudado también en eso. Entonces la gente puede pensar que es solamente eso. Pero qué bonito eso que me dices de la historia, cómo arrancó desde el anonimato, y cómo una persona anónima que probablemente no tenga redes sociales ni siquiera, o no sea conocido en las redes sociales, sembró en tu vida. Víctor sembró en tu vida de tal forma que hoy vemos el resultado de lo que una persona en silencio, y algo pequeño y algo corto y algo silencioso hizo en la vida de una persona, y por consiguiente, quizás sin saberlo, en la vida de miles de personas. A mí eso me parece muy bonito y lo aprecio profundamente. Y bueno, y es que lo aprecio mucho porque, bueno, tenemos básicamente la misma edad. Yo tengo 36 años y yo comencé cuando yo tenía 14 años a predicar. Yo me acuerdo que la primera prédica que yo hice fue en un Día de la Madre. Decidió el que era pastor de jóvenes en ese momento que en las 3 reuniones de la iglesia íbamos a predicar 3 personas distintas para un sermón especial por el Día de la Madre. Entonces yo estaba ahí. Y yo me acuerdo mucho de ese sermón, porque fue muy curioso. Me paré, y cuando yo estoy nervioso trato de hacer como comentarios chistosos, y si la gente se ríe eso me hace sentir más seguro. Entonces yo empecé a hacer como chistes y ya me sentí más en ambiente. A pesar de que era un auditorio, no sé, de unas 300 personas, yo me sentía hablando frente a un estadio de 30,000, y hablé tan rápido y fue como, digamos, tan natural, pero tan poco preparado en un sentido, que demoré 15 minutos.
y el sermón se supone que debería haber durado 45 minutos al menos. Entonces se paró un adulto después de mí a predicar sobre lo que yo había predicado. Así comenzó este viaje en la predicación. Y desde ese momento, ¿no? Nació dentro de mi corazón como un fuego de decir, yo quiero hacer esto, yo quiero hacerlo bien, yo quiero aprender al respecto, sigo siendo un aprendiz, pero es como un fuego de mi vida, no es como la idea del glamour, o sea, en esos puntos no nació la idea de ser reconocido y tener las grandes redes sociales, no, sino el deseo de hacer esto porque, porque nosotros somos parte de un proceso silencioso, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante recordarlo, ¿no? Que como predicadores somos también eso, no somos lo que la gente ve en 45, 50 minutos, sino que somos estos seres humanos que se enamoraron de este proyecto de predicar la Biblia y somos parte, ¿no? de ese proceso y le debemos mucho a nuestra historia y a toda esa gente que puso un granito de arena en algún punto del camino, ¿no es cierto? Absolutamente. Miguel, mira, algunos podrían pensar que mi historia como predicador comenzó cuando subí mi primer vídeo a YouTube, que por cierto fue algo anecdótico. Dije, voy a subirlo. Me han grabado predicando, voy a subirlo a YouTube. No fue ni planeado, no tenía el objetivo de abrir un canal, simplemente me pareció una idea interesante subir el vídeo. Y a partir de ahí empezaron a ocurrir ciertas cosas que nos han llevado a esta conversación. Y yo estoy muy agradecido a Dios, ¿no? Por esos vídeos en Internet que me han dado la posibilidad de conectar con iglesias y personas preciosas alrededor de todo el mundo hispano. Pero mi historia como predicador no empezó ahí con ese vídeo subido a YouTube. Empezó muchísimo antes, pero muchísimo, muchísimo antes, con 16, 17 años, encontrándome primero yo con el poder de la palabra, con el poder de la palabra en la Biblia, que finalmente es con el poder de Jesús en la Biblia. Y creo que el encontrarme con Jesús en la Biblia fue lo que me convirtió en un predicador. Porque yo recuerdo y me emociono porque quizá, y es algo que el Espíritu Santo me ha estado diciendo últimamente, quiero que vuelvas a sentir esa pasión que tenías al principio cuando leías la Biblia. Porque yo me la devoraba, Miguel. Recuerdo con 16, 17 años entrar a mi habitación con la Biblia. Y yo sabía cuándo entraba, pero no tenía ni idea cuándo iba a salir de ahí. Página tras página, con mis rotuladores, mi bolígrafo, subrayando la Biblia. Literalmente destrozaba mi Biblia. Quizá por eso el incendiario es como es, porque yo comencé con mi Biblia destrozándola, haciendo anotaciones al margen, leyendo. Muchas veces sin entender lo que leía, pero sabiendo que había vida, que algo estaba ocurriendo dentro de mí, que estaba teniendo un encuentro, no con algo, sino con alguien. Estaba encontrándome con el espíritu de la palabra, que es Jesucristo. Y literalmente pasaba horas leyendo la Biblia, me reía, lloraba, hacía mis propios análisis que con retrospectiva puedo decir que a veces eran ridículos, pero eran mis primeros estudios diciendo cómo esto se conecta con esto otro. Y ahí, con la Biblia es donde tuve un encuentro con mi llamado. Y para mí decir que soy predicador no es una palabra cualquiera, porque obviamente dejando de lado que yo antes que predicador soy hijo de Dios, soy discípulo de Cristo, soy esposo y padre, vale. Pero si tú me preguntas quién eres, yo voy a decirte con el corazón abierto de par en par delante de ti, yo soy predicador. No soy un youtuber, no soy un comunicador, no soy un escritor de libros, yo soy predicador, porque es que Dios me dijo,
en aquel momento, quiero que prediques este libro. Quiero que prediques a Jesús. Quiero que prediques el Evangelio. Y varias cosas que el Señor me dijo en aquel momento, voy a decir una, porque va muy en relación a lo que tú has dicho. Algo que el Señor me dijo es, si vas a ser un predicador, quiero que prediques con la misma pasión delante de uno como delante de 1000. Es decir, la audiencia no debe condicionar tu pasión a la hora de compartir este mensaje transformador. Si tú le pones el corazón siempre que compartas este mensaje, ya estés delante de un grupo reducido o delante de un grupo grande, estarás siendo fiel al llamamiento que te hice. Y hasta el día de hoy, cada vez que batallo con la monotonía, ay, no puedo evitar de pensar en la canción de Shakira, que acaba de sacar una canción, Shakira, sobre la monotonía. No, culpa tuya, ni culpa mía, fue culpa de la monotonía. Bueno, puedes sacar esto en un clip para que ya me odien. Sí, la monotonía, incluso en la vida del predicador, te puede robar el corazón. Es decir, cuando ya tienes una agenda llena de oportunidades para predicar, puede convertirse en una rutina. Y cuando llega esa rutina, corres el riesgo de perder el corazón, de estar haciendo algo, pero no estar presente absolutamente con todo tu corazón en el momento. Y el Espíritu Santo suele susurrarme en ese momento donde yo digo, bueno, es un evento más, es una predicación más. Y el Espíritu Santo me susurra, tenemos un acuerdo. No menosprecies el momento, ni menosprecies a la audiencia, porque yo te llamé, siendo un muchachito, para que le pusieses todo el corazón a esto. Cuando tenías 15, 16, 17 años y orabas por estas oportunidades que te han llegado ahora no las menosprecies, pon todo tu corazón. Y a veces incluso yo, cuando pienso en esto, digo, es verdad, Señor, me arrepiento de menospreciar este momento. Estas personas están aquí y no quieren encontrarse con Itiel, quieren encontrarse con la palabra que eres tú, Jesús. Ayúdame a revelarte, Espíritu Santo, ayúdame a revelarte delante de la audiencia para que sean transformados por esa revelación. Y no sé, te cuento esto porque fue uno de los acuerdos fundamentales y a día de hoy entiendo por qué el Señor me puso esa condición, porque es fácil llegar a la monotonía. Cuando haces esto, yo prácticamente predico todas las semanas y a veces predico varias veces en la semana. Entonces, claro, eso se puede convertir en una rutina, pero el predicador, por lo menos el predicador que Dios me pidió que yo fuese, es ser un predicador con el corazón puesto en lo que está haciendo. ¿Me logro explicar? No, perfecto. Sí, perfectamente. O sea, como hemos hablado, hay un elemento muy importante y que yo aprecio, que es ese sentido humano, ese sentido real, no los superpredicadores o algo así, sino que somos seres humanos reales que otra vez tenemos luchas, dificultades, que Dios también quiere hablarnos a nosotros, no solamente el predicador, porque una cosa que me pasa y seguramente a ti también es el hecho de que es muy fácil convertirnos en detectores de sermones, es decir, leemos para predicar, vemos un texto, una parábola y entonces decimos, uy, ya se me ocurre esto, puedo hacer, entonces estos son los 3 puntos de esta enseñanza o esta es la idea central, en fin, y es muy fácil leer solamente para predicar. Yo reconozco que ha habido muchas temporadas en mi vida donde la lectura bíblica ha sido más lectura para predicar que lectura para mi propia vida. Y en ese proceso yo me doy cuenta que mis sermones
tienden a ser mucho más repetitivos, en el sentido no de que sean el mismo sermón siempre, sino que caigo sobre las mismas ideas e incluso yo me doy cuenta que tiendo a ser más legalista cuando estoy hablando solamente no desde mi propia experiencia con estas palabras, sino solamente cuando organicé un sermón con unas ideas que claro, para la gente, uy, no, usó tal ilustración o tal frase me quedó, pero yo me doy cuenta que me vuelvo muy legalista porque esta palabra no ha atravesado primero mi propio corazón. Es decir, este no exponerme a la Biblia, sino simplemente exponer la Biblia, hace que yo sea menos compasivo. Y yo me doy cuenta que cuando de verdad he tratado de vivir y me doy cuenta de mis propias falencias y me doy cuenta cuánto me cuesta cumplir en muchas ocasiones, me vuelvo más compasivo y muchos de mis sermones dejan de ser la Biblia como herramienta de trabajo y pasan a tener una carne, un contenido, porque de lo contrario es como ese paquete de papas que uno abre y es solamente aire y dos papitas al fondo. Esa es la sensación que yo tengo cuando me acerco a la Biblia como si fuera simplemente mi herramienta de trabajo, porque es muy fácil, o sea, uno predica un montón. Aquí tengo un cuadernito donde tengo anotado, ya tengo acabado este cuaderno lleno de cosas que uno escribe, anota, reflexiona, pero constantemente es la idea de que Dios quiere primero atravesar mi corazón con estas palabras antes de yo querer atravesar la vida de otra gente. Me llama mucho la atención esa imagen que se refiere a la Biblia, ¿no? Una espada de dos filos. Con mucha frecuencia nosotros queremos usar la palabra para herir a la gente, pero el concepto de la espada de dos filos es que esa palabra primero me atraviesa a mí. O sea, que Dios no quiere simplemente mirar y tener un intercambio con el Miguel predicador, con el Itiel predicador, sino con su Hijo, una conexión con el Hijo. Y es muy fácil cuando uno, en mi caso, puede predicar, no sé, cientos de sermones al año, porque trabajo en una iglesia local, entonces me toca predicar 2, a veces 3 veces por semana. Es muy fácil que uno se vuelva indolente a estas palabras, ¿no? Como que la familiaridad lleva a la indolencia, que uno ya se la sabe, ya sabes cómo predicarla, ya sabe cómo enseñarla, pero es este punto de conexión con Dios que no debemos perder y que yo creo que no podemos perder para que nuestra predicación tenga un contenido real y no simplemente sean sermones llamativos. Y querido Miguel, eh, se nota cuando como predicadores nos subimos a comunicar con la espada atravesada en el corazón. Me ha gustado esa imagen. Un predicador con la espada atravesada en el corazón, sangrando sobre el púlpito, sangrando porque la palabra ya le ha atravesado primero a él. Mientras hablabas me venía la imagen de Jesús, ¿no? Imagínate que esto es la Biblia, Jesús con la espada, con la Biblia, diciendo, ven, ven a mí, ven a mí. Y cuando te vas acercando, la manera de acercarte a Jesús es dejándote atravesar el corazón por la palabra. Es decir, es como si él tuviese la espada así y dices, ven a mí, te invita, ven a mí. Y para llegar a él y verle cara a cara, tienes que ser atravesado por la palabra. Es como tu corazón tiene que ser atravesado o ir a través de la palabra, con la palabra clavada en el corazón para llegar a Jesús. Y entonces cuando hemos hecho ese recorrido y vamos al púlpito con la espada clavada en el corazón y estamos sangrando delante de los demás, creo que la gente lo puede notar. Y creo que el llamado que Jesús te está haciendo a ti es el mismo que me hace a mí y creo que es el que le hace a todos los predicadores y es venid a mí, venid a mí. No, la Biblia no es una herramienta de trabajo, como tú lo has dicho. Venid a mí. La Biblia es el camino para el encuentro y ser atravesados
por la Biblia y encontraros cara a cara conmigo ahí. Y desde ahí, desde esa experiencia, predicad. Me parece, primero, hermoso, pero segundo, me provoca arrepentimiento, porque creo que mi tendencia natural es la de descuidar ese encuentro con Jesús en la palabra, porque estoy urgido de tener el siguiente sermón, de sacar adelante el siguiente proyecto, de participar en el próximo evento. Entonces, creo que esto que estamos hablando me provoca un sentido también de arrepentimiento. Creo que el Señor está diciendo, hey, Itiel, vuelve. Sí, 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 totalmente. Bueno, ahorita estoy leyendo mucho a Brennan Manning. Sí, y Ya, me parece increíble cómo él habla constantemente sobre esta idea de estar con Jesús, el valor que eso tiene, que es el mayor deseo de Dios y debería ser el mayor deseo de nosotros de estar, no solo producir para Dios, sino estar con Dios. Bueno, cambiemos de frente un momento porque obviamente podríamos hablar de este tema de la predicación y de nuestra propia vida. Pero entonces tienes un corazón obviamente hacia la Biblia. Tenemos la idea de que sea obviamente para nosotros, para nuestra propia vida. Pero a veces la gente puede pensar que uno se para allá adelante y predica 45 minutos y entonces es fácil, es simplemente pararse a hablar enfrente de las personas durante 45 minutos. Pero esto es un mar de trabajo, o sea, eso es el resultado de una cantidad de horas incluso de estar preparando y organizando. Yo creo que hay una diferencia entre ser simple y ser simplista. El simplismo es decir cualquier bobada, ¿sí? Que la gente, que incluso se vuelva viral, hay cosas simplistas que se vuelven virales y todo eso, pero yo creo que el reto de un predicador es ser simple. ¿Qué quiero decir con esto? Es la capacidad de decir cosas complejas en un lenguaje entendible. Jesús evidentemente era el maestro, decir la complejidad de Dios, pero presentarlo de una forma simple. Entonces, cambiando de frente un poquito la pregunta, yo te quiero preguntar, ¿cómo prepara Itiel un sermón? ¿Cómo se sienta Itiel Arroyo a hacer un sermón? hay una esencia que lo he compartido en algunos estudios donde me han invitado para hablar de la predicación. Y siempre me hacen esta pregunta, ¿cómo Itiel hace una predicación? ¿No? Entonces, ¿cómo la construye? ¿No? Y me gusta el concepto construir porque para mí, la predicación es un arte. Como digo, yo soy predicador, me defino como predicador y no me definas de otra manera. Yo soy predicador y para mí predicar es mi arte y me gusta que sea arte. De hecho, muchas veces digo que como predicador siempre me propongo tres cosas, tener tres caras, las tres caras del predicador. Tiene que ser maestro, profeta y artista. Maestro, porque debe enseñar la verdad de las escrituras. Profeta, porque debe saber ser certero en lo que va a comunicar, traer un mensaje para el momento. Veo profeta no como el que habla del futuro, sino como el que trae un mensaje para el momento. Y artista, porque debe hacerlo de tal manera que la audiencia le preste su atención y que y después puedan recordarlo. Entonces, debe ser de alguna manera un tipo de arte para que la audiencia preste atención y después pueda recordar el mensaje. Entonces, bueno, dicho eso, que hablo de ello ampliamente cuando me invitan a hablar de la predicación, como yo amo tanto la predicación, la amo tanto, yo no es que me siento a preparar una predicación, yo estoy
constantemente preparando una predicación. Es decir, ahora mismo estoy preparando una predicación mientras hablo contigo. ¿Por qué? Porque yo ya desarrollé un hábito de que todas las ideas que me inspiran de alguna manera en una conversación como esta, en una película, en un libro que leo, en mi devocional diario, en algo que escucho, en una conversación con una persona, siempre que hay algo que digo, aquí hay una riqueza, aquí hay una perla, aquí hay algo de valor, lo apunto, lo apunto. De hecho, yo ya hay varias cosas que estoy deseando que se corte esta transmisión para apuntarlas, porque considero que hay riqueza en cosas que hemos hablado y necesito tenerlas en mi libreta. Yo tengo una libreta digital en mi smartphone y he decidido que sea en mi smartphone porque así las búsquedas se me facilitan, porque puedo buscar por palabras y tal. Entonces yo apunto todo ahí. Y son como piezas inconexas, pero que están ahí, conceptos, ideas, versículos, frases. Entonces, cuando yo me siento ya finalmente a armar el puzzle, no lo hago con mi hoja en blanco. Es decir, yo ya tengo mucho escrito y ahora solo tengo que unir las piezas. Y hay piezas que se unen sorpresivamente y que están separadas en el tiempo a veces por años. Y digo, pero si esto lo escribí el año pasado y encaja con esto que acabo de escribir ahora en mi libreta y ¡pum! Hacen match. Si yo no lo hubiese escrito, mi memoria, que cada vez es peor, yo a veces pienso, debo tener un problema en mi cabeza porque me preguntas qué comí ayer y ya hasta me cuesta recordarlo. Mi memoria no me permitiría conectar las piezas y para mí es casi de película de terror, de verdad, es una cosa que me da miedo enfrentarme a una hoja en blanco y que me digan, escribe y empezar desde cero. Esto es película de terror, me bloqueo, no puedo. Hoja en blanco, empieza desde cero, haz una predicación, me bloqueo. Yo no puedo empezar desde ahí. Tiene que empezar con mi escritorio en un caos de creatividad, es decir, muchas frases, muchas ideas, muchos conceptos aquí en mi escritorio. Y ahora, esto va aquí y esto va allá y voy mezclando las piezas. Entonces, en esencia, eso es muy importante para mí. Luego ya tengo mis técnicas y mis formatos que para algunos puristas en la predicación no son válidos, pero a mí me da igual. ¿Por qué? Porque realmente predicar es comunicar, comunicar algo que te ha primero transformado a ti. Y yo no veo a Jesús como usando una técnica muy específica. No, él era el predicador expositivo. Los que parece que solo validan la predicación si es expositiva, creo que deberían leer la Biblia y darse cuenta que todos los profetas, los apóstoles y Jesús predicaron de maneras muy creativas, contando historias, haciendo preguntas, usando objetos, haciendo teatros. Es que realmente eran comunicadores inolvidables, llenos del Espíritu Santo, pero inolvidables, tremendamente artísticos, que supieron utilizar todos los mecanismos a su alcance para lograr un objetivo que es santo, que es que la gente escuche el mensaje. Entonces, claro que yo ya tengo mis maneras. Quien me haya escuchado sabrá que generalmente me gusta predicar solo de un texto, de la escritura, que si ese texto contiene una historia mucho mejor, porque a mí me gusta relatar historias. Quien me ha escuchado sabrá que odio los famosos 3 puntos, no los suelo utilizar. Muy pocas veces digo punto número 1, punto número 2, punto número 3. No es mi estilo, a mí me gusta relatar una historia que te vaya guiando, que los puntos estén ahí, pero oculto. Me gusta siempre girar en torno a una idea y voy y me acerco a ella desde diferentes ángulos. Entonces, bueno, sí, te podría hablar de muchas cosas, pero supongo que el tiempo no nos lo va a permitir.
Pero sí que quería decir lo que he dicho, ¿no? Que quizás es mi esencia. Siempre estoy preparando una predicación. Estoy tomando un café contigo y cuidado, porque cualquier cosa que digas podrá ser usada en mi próxima predicación. Sí, claro, sin ninguna duda, hermano. A mí me pasa que tratando de facilitar un poco este tema, lo que yo hago es, tengo un montón de notas en mi celular, pues obviamente hablo un documento de notas que sé que es la que voy a abrir en caso de una frase que escuché, una fotografía de algo que me llama la atención, de algún libro que estoy leyendo, un párrafo o algo así por el estilo. También guardo elementos en las redes sociales que, aunque no sé en el momento de qué se trata y puede que no estén conectados uno con el otro, a futuro puede que me ayuden para alguna predicación. Entonces, cuando estoy preparando algún sermón y leyendo algún texto o algo así por el estilo, voy a mi blog de notas y eso no toma más de 5 minutos o algo así y mirar y de pronto, ¡pum!, se ilumina de alguna fotografía que tomé, alguna cosa que ocurrió hace un tiempo y se conecta y de esa manera puedo también comunicar a las personas. Para mí también es importante lograr generar unas frases o ideas que sean memorables, que generen recordación en las personas. De hecho, eso es parte de lo que hago en las redes, que la gente pueda como acordarse de una frasecita, acordarse de alguna idea, de una ilustración que lo conecte con la idea principal de lo que yo estaba exponiendo. Ahora, en mi caso, a mí me ayuda un montón el tema de las series, por ejemplo. De pronto eso es un poquito diferente a ti porque tú eres más un predicador itinerante. Yo como pastor local y predicador local, eh, para mí las series son importantes porque me dan una cierta seguridad, me ayudan a dar una estructura para yo saber a dónde voy. Por ejemplo, hace poquito en el podcast hice una serie que se llamaba Enfermedades del Corazón. Entonces yo sabía que iba a tocar 5 temas, entonces sé que sigue una cosa detrás de la otra. El podcast empezó con Levítico capítulo 19, entonces yo sabía que iba a predicar versículo por versículo de Levítico 19, entonces esa estructura me ayuda a saber para dónde voy y de una u otra manera me ayuda a tener como un esquema que también a uno le da una cierta seguridad de saber hacia dónde se dirige y no simplemente improvisar en cada nueva ocasión porque obviamente genera mucho estrés. Entonces yo creo que es parte de la multiforme gracia de Dios que cada uno tiene sus particularidades y la forma de acercarse a la Biblia que le nutre, ¿no? Una cosa que yo aprecio mucho es el valor de no pretender ser alguien más, sino ser nosotros mismos. De esa forma creo que honramos a Dios. Por supuesto, yo me nutro de otros, yo aprendo de otros, pero no tengo que ser como otros, sino que Dios me dio una singularidad y una particularidad y de esa forma, al ser así singular y particular, pues yo creo que honro a Dios desde mi particularidad. Pues me encanta esto que dices porque entiendo que este podcast lo van a escuchar algunos y algunas que sienten la pasión por predicar, que por cierto, arriba las predicadoras, ¿eh? Que nadie os Sí, sí, sí. diga que Muy no bien, podéis predicar. muy bien. Bueno, y me gusta, quizá ya para llegar al final, pensar en que tú y yo, Miguel, como predicadores, somos dos herramientas en la caja de herramientas de nuestro Dios. Yo tengo una caja de herramientas aquí en casa. No soy un gran manitas, como decimos en España, pero de vez en cuando me toca hacer cosas en casa. Y algo básico que he aprendido es que si quiero sacar un tornillo, no uso un martillo. Y si quiero clavar un clavo, no uso un destornillador. Es decir, para cada objetivo hay una herramienta. Y yo pienso que, Miguel, tú eres una herramienta que Dios usa con objetivos muy concretos, que generalmente son personas. Personas para las cuales tu predicación y tu forma de predicar son la manera de llegar y hacer algo en ellos. Eres la herramienta apropiada.
y yo sería una herramienta inapropiada y quizá incluso perjudicial. Y soy consciente de esto porque siempre hay gente un poquito mal educada, porque son mal educados, que hacen públicos no solo su cariño, sino también su falta de cariño, ¿no? En mis redes. Y algunos dicen, es que no soporto cómo predica Itiel, es que me parece tan dramático, es que parece un actor, es que es un payaso, es que utiliza muy pocos versículos. Y sí, todas esas definiciones que hacen son reales. Es que soy dramático, soy actor, soy payaso, uso pocos versículos bíblicos. Y este es el quien yo soy, porque me ha llamado el Señor a ser una herramienta muy específica. Fiel a su palabra, sí, pero una herramienta muy específica para personas muy específicas. Y qué bueno que para aquellos que yo les resulte inapropiado, habrá otro que les resultará justamente la herramienta que necesitaban, ¿no? Entonces, eso primero nos hace humildes porque creo que el Señor, sobre todo de sus predicadores, quiere que sean humildes, que es probablemente lo que suele faltarnos, humildad. Pero es lo más importante para ser predicador. Y recordar eso, que va a haber gente para la cual yo no voy a ser la herramienta apropiada y para otros sí. Eso me hace ser humilde y creer que justamente tú, Miguel, o todos los otros predicadores, con nombre o anónimos, son esenciales en la caja de herramientas de Dios, porque Dios está restaurando el mundo y necesita herramientas. Entonces, aquí estamos. Qué lindo, qué lindo. Itiel, pues hermano, podríamos hablar horas, tú y yo lo sabemos, pero te agradezco un montón por este espacio. Gracias en primera instancia, como ya lo he dicho, por tu amistad, por abrir tu corazón, por ser tan honesto en lo que compartes y en compartir con nosotros parte de tu historia. Eso lo aprecio mucho y qué bueno que la gente no tenga simplemente como una persona por allá elevada, sino que sepa que somos unos seres humanos de carne y hueso, que amamos esta palabra, la queremos predicar y también luchamos, tenemos nuestras heridas y demás. Y ojalá entonces pronto, hermano, podamos tomarnos ese cafecito que desde hace tanto tiempo nos debemos, ¿no? Te quiero mucho, Miguel. Gracias por hacer lo que haces, pero sobre todo gracias por ser quien eres y por mostrarte amigo. Eso lo atesoro en el corazón. Bueno, queridos amigos, entonces de esta forma llegamos al final de este episodio. Nos escuchamos en una próxima ocasión y como siempre les envío un gran abrazo. Chao, chao.